Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Hoy es un día de victoria, día del Señor, día en el cual el pueblo de Dios nos congregamos a exaltar, a glorificar el nombre de nuestro Dios, ese Padre amoroso. Y también a alabar su nombre, pero a escuchar su palabra. Bien, este es un día también donde tenemos que ejercer, los que ya tenemos la edad, tenemos que ejercer el derecho, ¿verdad?, a elegir, el derecho al voto. Espero que lo podamos hacer al salir de este lugar, si aún no lo hemos hecho. Bien, quiero informarles, amada iglesia, que para esta noche, para mañana, el lunes a las 7 de la noche, tenemos el culto de predicación, sanidad y milagros. Así que usted puede traer una visita y acá podemos también orar por esa persona si necesita oración. También nos conectamos o transmitimos a través de la página de la iglesia Los Olivos. El día martes, el culto de los caballeros es un impacto evangelístico en la entrada al Coley. Allí será ese impacto a las 7 de la noche también. El día miércoles en la mañana, el ayuno de las damas, el rato de ayuno, va a ser aquí en este lugar. En la noche el ministerio de intercesión a las 6 de la tarde, de 6 a 8, se está orando también y se está transmitiendo un tiempo de oración a las 7 p.m. El día jueves hay reunión de líderes. Todos los líderes vengan a esa reunión el día jueves. El día viernes hacemos cultos en los diferentes sectores de la región, así que donde usted le quede más cerca, allí puede apoyar a ese culto evangelístico y así cumplimos con la gran comisión. El día sábado en la tarde, a las 3 de la tarde, se reúne el ministerio Ictus y él tiene ese encuentro allí en el Coley. Ahí está la señora Yamile, la directora, y todas las guías Ictus, los guías Ictus que están allí colaborando. El día sábado también por la tarde, el punto de predicación Montermón en Asmón y Pichilín realiza el culto a las 4 de la tarde. Si a alguien le es posible acompañar a nuestro hermano Ovidio allá, usted háblese con el hermano Ovidio y le puede acompañar. El sábado a las 4 es el culto allá. El club de jovencitos se está reuniendo y se va a reunir aquí el sábado a las 5 de la tarde. Club de jovencitos aquí en la iglesia. Los jóvenes también aquí en la iglesia a las 6:30 p.m. Y las damas, hay un impacto evangelístico en el sector, aquí le llamamos Las Tinas, a las 7 de la noche. Eso es el día sábado. En esta semana pues han estado de cumpleaños muchos hermanos. Quiero mencionarlos, aunque después se les cante la canción para felicitarles. Octubre 24 estuvo de cumpleaños Flora Pérez Jiménez, mi hermana Yamile Pérez Aguas. Octubre 25, John Hammer Viloria. Octubre 27, Viviana Peña. Octubre 28, Luz Amparo Palencia. Hoy está de cumpleaños mi hermana Jenny Pérez Novoa y Narcisa. Ahí está mi hermana Narcisa, que también está de cumpleaños. Y no sé si habrán muchos más que han estado de cumpleaños. A ellos también les felicitamos, les bendecimos en el nombre del Señor. Y les seguimos instando, padres de familia, para que usted vaya preinscribiéndose a este gran campamento de escuela dominical, este campamento infantil, donde el tema es Cristo, mi centro, mi gozo. Conferencista Pastor Aurelio Avilés, y tiene un costo, un valor, una inversión de 50,000 pesitos. Esto será aquí en las instalaciones de nuestra iglesia del 20 al 23 de diciembre y está en la edad de 7 a 14 años. Así que estamos anunciando con tiempo porque usted se debe preinscribir
para mandar a hacer un suéter que van a llevar. Entonces, por eso se están inscribiendo con tiempo. Y la verdad es que faltan menos de 2 meses para ese evento. Quiero informarles también que las Biblias, los hermanos que pidieron Biblias el domingo pasado, ya las Biblias están aquí en la oficina. Usted debe solamente llevar los 50,000 pesos y reclamar su Biblia. Y los que ya pagaron, cancelaron, pues ahí está la Biblia, puede reclamarla. Ahí está mi hermano Birsavid que le hace entrega. Así que prestamos el dinero para traerles la Biblia acá y usted ahora la puede cancelar. Como nos preguntó un policía allí cuando veníamos, nos paró y preguntó, ¿y esas Biblias? No, son Biblias que se compraron para vender 50,000 pesitos, ni más ni menos. Y él nos compró una Biblia. Entonces, en el camino, un policía nos compró una Biblia para su hija, porque es tiempo de leer la palabra de Dios. Entonces, ahí están las Biblias. Dios les bendiga y seguimos. Bueno, voy a invitar a los niños. ¿Dónde están los niños? A ver, levanten sus manos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, todos los niños, a ver. Todos se colocan sobre sus pies. Y vamos a salir en orden, todos los niños, párvulos, primarios, intermedios, jovencitos. Vamos a salir a nuestras clases porque hoy es día también de aprender de la palabra y cada maestro pues está allí esperando, preparados para enseñarles. Y vamos nosotros también hoy a aprender también de la palabra y para eso yo invito a mi pastora, ella va a estar acá en el tiempo de la palabra. Bien, una vez más, agradezco al Señor por esta oportunidad que me regala de compartir la palabra. En esta noche quiero que recordemos, porque sé que es una palabra muy conocida por todos, pero que hoy debemos recordar y accionar esa palabra. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Esdras. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Bien, me permito leer este texto de la palabra de Dios, pero quisiera que usted lo siguiera allí en su Biblia. Si tiene otra versión también lo sigue allí. Y dice así la palabra del Señor: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Leo una vez más: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amado Dios, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, ella no vuelve vacía, aunque sea una palabra conocida, que ya hayamos escuchado, tu palabra no vuelve vacía. Haz en cada corazón en esta mañana de acuerdo a la necesidad. Actúa, Señor, y que podamos ser hacedores de ella. Todo lo que no te agrade lo reprendemos, toda oposición la proclamamos sin poder, nula e inoperante, y que nuestros corazones, nuestras mentes estén sensibles a tu voz. Toma la vida de nuestros hermanos que están allí conectados, bendíceles también, que tu palabra sea sembrada en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Esdras, el libro de Esdras. Esdras fue un sacerdote, estudioso, muy estudioso de la ley de Dios, un maestro que enseñó la palabra
a la nueva comunidad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, con el fin que no vayan o que no fueran a cometer y que no se fueran a repetir los mismos errores del pasado. Así que para eso nosotros estudiamos la palabra, para no cometer errores, ¿verdad?, que encontramos nosotros a la luz de la palabra. En el año 458 a.C., Esdras lideró el segundo retorno de la cautividad de Babilonia. Esdras trajo un gran avivamiento al templo construido, porque ya se había venido un primer grupo, o el primer retorno fue poco después que Ciro el Grande lo hiciera posible. Y el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa lideraron este retorno más o menos en el 537 antes de Cristo. Y el tercer retorno lo lideró Nehemías. Así que Esdras fue el que lideró el segundo retorno de los cautivos, de los que estaban cautivos en Babilonia. Ellos llegaron. Y sabes, porque no puede, le he titulado a esta palabra, a esta reflexión, la palabra de Dios necesaria para el avivamiento. La palabra de Dios necesaria para el avivamiento. ¿Y cuántos estamos orando por un avivamiento? ¿Cuántos queremos ver un avivamiento? Sabes que el avivamiento empieza por la palabra del Señor. Es necesario. Por de allí que el Señor nos habla proféticamente muchas veces y nos ha dicho: estudien la palabra, ¿cierto? Escudriñen la palabra. Es porque sin palabra no hay avivamiento. Sin la palabra del Señor en nuestras vidas, en obediencia, no hay avivamiento. Y paso a preguntarles: ¿cuántos estamos haciendo la tarea? ¿Cuántos estamos orando por ese avivamiento? A ver, quiero ver esas manos levantadas en esta mañana. Aleluya, aleluya. Esa es tarea de toda la iglesia, de todo el pueblo. Pero vamos a ver aquí a través de la palabra que sin lectura, sin estudio de la palabra de Dios, no puede haber avivamiento. Entonces Esdras lideró, y el libro de Esdras y Nehemías son parecidos, tienen mucha similitud. Es posible que el libro de Nehemías también fue escrito por Esdras. Esdras también escribió los libros, el primero y segundo libro de Crónicas. Entonces Esdras fue un sacerdote que cumplió su labor, cumplió su función para lo cual Dios le creó. Bien, entre los temas que hay en estos dos libros, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, está el retorno de la cautividad de Babilonia. Está también otro tema, la obra de reconstrucción del templo en Jerusalén. Estos dos libros narran cómo se construyeron, cómo se construyó, ¿verdad? Aún las murallas. Ambos lideraron avivamiento ungido que fueron existentes en la obra de Dios. En el tiempo donde ellos estuvieron, ellos lideraron para que hubiese un avivamiento en el retorno del pueblo de Dios, de esa cautividad. Hermanos, nosotros hemos venido de una esclavitud, ¿verdad?, del mundo. Bueno, de pronto algunos solamente por nacer sin Cristo, pero otros de pronto disfrutaron, entre comillas, las cosas del mundo, ¿verdad? El enemigo los tenía envueltos allí, ¿verdad? Practicando cosas del mundo, pero hemos llegado a la iglesia, al Señor, a sus pies, a conocerle, y hoy somos libres. Y sabes, estamos nosotros siendo y queremos ser instrumentos para ese avivamiento que el Señor quiere que se dé en nuestras vidas. Bien,
Este versículo de Esdras dice, porque Esdras había preparado su corazón. Él había preparado su corazón. ¿Para qué había preparado Esdras su corazón? Para inquirir la ley de Jehová. Y aquí en otra versión dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Mire, Esdras se había ¿qué? Dispuesto, se había preocupado, se había esmerado, se había dedicado, dice, por completo a estudiar la ley del Señor. ¿Por qué dice ley? Porque antes solamente estaba escrito, no estaban todos los 66 libros, sino la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces Esdras había preparado su corazón para aprender la ley de Dios. Él se preparó estudiándola diligentemente. Ahora usted pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿estás preparando tu corazón, estudiando diligentemente la palabra del Señor? No le vaya a responder, usted solamente le hace la pregunta allí al que está a su lado. Mateo capítulo 4, versículo 3-4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros los seres humanos estamos divididos en 3, somos seres tripartitos, estamos formados por el alma, este cuerpo, pero también el espíritu. Y este cuerpo necesita comer arroz, carne, yuca, frijoles, verdura, fruta, ¿sí o no? Pero nuestra alma, nuestro espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios. Así que no podemos echarle a este cuerpecito arroz, yuca, carne asada, y por ahí están vendiendo unas carnes asadas muy ricas los jóvenes, para los que no encargaron. Pero mire, este cuerpo se satisface con alimento físico. No, nosotros no podemos alimentarnos de otra cosa, alimentos naturales que sembramos, que usted cultiva, que usted procesa, que vamos a comprar, que lo preparamos. Pero nuestra alma y nuestro espíritu necesita alimentarse. Y ese alimento es de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, el alimento inefable, el alimento indispensable para vivir en nuestra vida. Ahora, ¿para qué? Precisamente en este pasaje dice allí que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a hacer los 40 días de ayuno. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Jesús, el cuerpo físico, tenía hambre. Claro que sí, pero Él dice, no, este cuerpo físico necesita comer, pero no es el momento. También yo me he alimentado, porque ¿sabe qué hacía Jesús allí? En intimidad con el Padre, alimentando su espíritu, alimentándose Él para estar fuerte y no caer en las tentaciones. ¿Por qué muchas veces caemos en tentaciones? Porque nuestra alma, nuestro espíritu está flaquito, está débil, y por eso cae, accede a las tentaciones. Ahora, no estoy solamente hablando de tentaciones de fornicación, de adulterio. Hay otras tentaciones que de pronto usted está en su casa, es domingo, y usted dice, no, y amaneció chispeandito así, y usted tiene frío, y ahí se arropa más y dice, no voy para el culto. ¿Por qué? Porque su espíritu, su alma está ¿qué? Débil,
Esa es una tentación de quedarse allá, de no congregarse. Pero ¿qué me dice la palabra? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y dice la palabra, no dejen de congregarse. Y si nosotros no venimos, no nos congregamos, estamos allí sabiendo que es bueno congregarte, estamos pecando. ¿Por qué? Porque estamos débiles espiritualmente. Pero si usted tiene ese fuego del Espíritu Santo, usted está alimentado con la palabra. Usted dice, no importa que esté lloviendo, no importa que esté el sol caliente, no importa que no haya mototaxi. Yo me voy para el culto, yo me voy para la oración, yo me voy para la campaña, yo me voy a adorar al Rey, yo me voy porque el Espíritu Santo le da la fuerza. Es ese alimento, pero estamos tan débiles muchas veces que no queremos y que nos quedamos mejor en las redes. Nos podemos quedar viendo un partido o jugando o durmiendo, no sé. Otra cosa diferente que venir, porque sabes, yo sé que a todos nos hizo falta congregarnos en la pandemia, ¿cierto? Usted valoró el poder venir a la casa de Dios, pero hoy en día muchas veces eso se nos olvida. Y si venimos nos da igual como si no venimos también. Y no, el Señor quiere que nosotros estemos alimentados de la palabra. ¿Y sabe para qué? Para no caer en tentación, para no pecar. ¿Por qué? Porque la palabra es el diario que podemos mirar y Él nos está diciendo qué es malo, qué es bueno, qué es lo que no debo hacer. El alimentar la carne humana física, eso me lleva al pecado. Nos conlleva a pecar, pero Dios quiere que nos apartemos de todo aquello que no le agrada a Él. Así que debemos nosotros alimentarnos espiritualmente a través de la palabra. Y sabe que en el principio, ¿cómo se crearon las cosas? A través de o por medio de la palabra. Y dijo Dios, sea las estrellas, sean las lumbreras, sea pan, divídanse lo seco de las aguas. Y dijo Dios y fue así. Y siguió diciendo Dios por la palabra. Y por la palabra se crearon todas las cosas. Mis hermanos, ¿cómo vamos a ver que suceden los milagros? ¿A través de qué? De la palabra. ¿Cómo vamos a ver que la gente venga a los pies del Señor, que se convierta cuando predicamos la palabra? Porque ellos van a escuchar es que la palabra. ¿Y sabe quién es que los va a convencer? La palabra. La palabra. Es cuando decimos la palabra, se suceden los milagros. Y las cosas se nos dan cuando... vamos a verlo más adelantico, cuando obedecemos la palabra. Pero es la palabra de Dios que las cosas se hacen. No es por mi palabra, no es del profeta tal. Si el profeta tal dice, no, pero si no está diciendo la palabra, no se cumplirá. Es la palabra del Señor, es su palabra. Entonces, aquí la palabra nos está instando a través de Esdras, así como él se esmeró en estudiar, en preparar su corazón para estudiar la ley. Nosotros tenemos que esmerarnos por estudiar la palabra. Mire, hay muchos estudios, institutos bíblicos. Aquí en la AIS tenemos el CIPED. Si usted se le fueron las ganas de estudiar, dígale, pídele al Señor en este día que le lleguen esas ganas, esos deseos de estudiar. O a través de otros institutos bíblicos, seminarios bíblicos. Hermanos, no dejemos de estudiar, además de leer la palabra, porque es que hay cosas que ya han habido hombres de Dios que han estudiado este sagrado libro y nos dan unas pautas, nos enseñan, porque este libro no fue escrito para nosotros, este libro fue escrito para el pueblo de Israel,
no fue escrito para nosotros. Aquí hay símbolos. Aquí hay cosas que no entendemos, no están en nuestro lenguaje, pero al mirar nosotros, al estudiar, vemos y encontramos esa facilidad de entender la palabra de Dios. Entonces hay que estudiar. Hermano, si usted tiene un llamado a predicador, a evangelista, a maestro, a pastor, hermano, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que hacer estudios que nos van a enseñar. Usted quiere que haya un avivamiento, usted quiere ir y predicar, usted quiere, ¿verdad? Pero usted no ha estudiado. ¿Cómo va a venir el avivamiento en ese ministerio que Dios le ha entregado? Si usted se ha quedado allí y usted no ha dado los pasos. Dios pone una parte, pero yo hago la otra. Y motivo en este día para que en el año que inicia usted no se gaste todo en diciembre. Ahorre para que usted compre unos buenos libros, usted se inscriba, usted estudie. Usted pueda estudiar. Y animo a los que lo están haciendo, sigan así. Aquí hay unos hermanos que están estudiando también escuelita, yo no sé pronunciar, Lajan, algo así. Bueno, yo no lo sé pronunciar. Y también hay muchas formas de nosotros educarnos en la palabra. Tenemos que hacerlo, hermano. No se conforme con solo leer la palabra y usted la lee. Eso está bien, maravilloso. Pero mucho mejor si usted se inscribe en un instituto, si usted se inscribe en uno de estos lugares donde usted puede, le van a enseñar la palabra. Este sagrado libro. Sé que los que lo han hecho no se han arrepentido o no nos hemos arrepentido de haber estudiado. No nos hemos arrepentido de haber estudiado. Estamos agradecidos con Dios porque eso nos cimentó, porque la palabra es la base para que nosotros sigamos. Entonces les animo, mis hermanos, les animo. Esdras lo hizo y hoy estamos viendo cómo Esdras tuvo éxitos porque estudió la ley, se esmeró, y más adelante vamos a ver. Además, Romanos 10:17. ¿Por qué tenemos que estudiar la palabra? Porque nuestra fe se aumenta. Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esa manera, yo estudiando la palabra, mi fe se va a aumentar. Y si Dios le dio dones a usted de sanidad y milagro, y usted no estudia la palabra, usted no va a tener fe de orar por nadie, porque es la palabra la que nos aumenta la fe. Es la palabra. Conociendo quién es Dios, quién fue Jesús, cómo hizo Jesús, allí yo voy a aumentarse, que se aumente esa fe. Y de igual manera los dones que Dios ha impartido en nuestras vidas. Cuando yo iniciaba el don profético, la hermana Sista tuvo una visión conmigo donde veía una espada. Yo no me acuerdo muy bien de la visión que ella tuvo, pero sí me acuerdo de esta frase, y ella me dijo: Mayo, la verdadera espada del profeta es la palabra de Dios. Y hace muchos años, claro, no es que yo sea tan viejita, pero hace muchos años que ella me dijo esta frase y jamás se me olvidó. La verdadera espada del profeta es la palabra de Dios. La verdadera espada del profeta es la palabra de Dios. Esa es la espada, la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos decirle hoy al Señor: Señor, prepara mi corazón estudiando tu palabra? A ver, ¿cuántos hoy le quieren decir: Señor? Y si usted lo está haciendo, diga: Señor, sigue preparando mi corazón estudiando tu palabra. ¿Cuántos le decimos hoy al Señor? Que usted se lo pueda decir de corazón. Usted le pueda decir de corazón eso hoy al Señor.
Esdras, la segunda parte del texto en esta versión dice, bueno, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica. A ponerla en práctica. Si yo estudio la palabra, pero no la pongo en práctica, eso no nos va a servir. De nada nos va a servir. Es solo un simple conocimiento. Pero Esdras la puso en práctica. La cumplió, la hizo, ¿verdad? Y debemos nosotros aplicar lo que estudiamos, lo que leemos, lo que aprendemos, lo que sepamos de la palabra. ¿Por qué? Porque es la única manera que a nosotros nos vaya bien. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. El obedecer, el cumplir con la palabra, dice que vamos a ser prosperados y todo nos va a salir bien. Vamos a tener éxito en nuestra vida ministerial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida secular. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra. Pero usted se ha hecho una pregunta: ¿por qué algunas personas no prosperan? ¿Por qué no tienen éxito? ¿Por qué siempre están allí y allí? Porque no se obedece la palabra. Y de pronto podemos estar envidiando o podemos estar murmurando de alguien que Dios está prosperando, que Dios está bendiciendo, que Dios lo está usando, pero vamos a ver su vida íntima, cómo está cumpliendo la palabra. Y si está siendo prosperado, si le está yendo bien y usted ve que es alguien que está obedeciendo la palabra, es allí donde está el secreto. Obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Cuando obedecemos la palabra, Proverbios 16:20 dice: el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. El que atiende a la palabra prospera. Si queremos prosperar en el don que Dios nos ha dado físicamente, tenemos que obedecer la palabra. Primera de Juan 3:22 dice: cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. También lo que pedimos lo vamos a recibir si nosotros obedecemos la palabra. Pero ¿por qué no recibimos muchas veces lo que le pedimos al Señor? Porque no estamos obedeciendo la palabra. Es la palabra el secreto, es la palabra, y dice que ella es más dulce que la miel que destila del panal. La palabra, así debe ser a nuestras vidas, la palabra del Señor. Aunque muchas veces nos esté exhortando, pero la palabra debe ser en mí dulce, porque me está exhortando. Muchas veces la palabra nos está edificando, muchas veces la palabra nos está corrigiendo, porque eso hace la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en lo justo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Si nosotros
estudiamos la palabra, si nosotros obedecemos la palabra, seremos hombres y mujeres bendecidos, seremos hombres y mujeres salvados, que obtenemos la salvación de Dios, pero también seremos felices, dichosos, aunque hayan problemas y dificultades, el gozo del Señor estará en nosotros y será nuestra fortaleza. También recibiremos lo que pedimos. Mire, todos los beneficios que nos conlleva el recibir, el obedecer la palabra de Dios. Y además viviremos por más tiempo. Sí, porque la palabra de Dios nos dice, hay una promesa que honra padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si yo obedezco esa promesa, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a tener larga vida, voy a vivir más. Voy a vivir más. Sí. Y si obedecemos la palabra, si la palabra me dice no os embriaguéis con vino, yo estoy cuidando el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el alcohol lo que va a hacer es que destruye, ¿verdad? Voy a vivir más entonces si yo no bebo licor, si yo no fumo, ¿verdad? Porque en la Biblia no encontramos no fumarás. ¿O usted lo encontró? No, ¿verdad? Ahí no dice, no dice. Pero eso daña el templo, destruye el templo, el cuerpo, el templo del Espíritu de Dios. Y si yo obedezco esa palabra, si yo estoy cuidando el templo, yo voy a vivir más. Entonces la palabra de Dios es algo automático, algo que se da, ella misma se cumple, ¿verdad? Automáticamente cuando nosotros la obedecemos. Entonces, la tercera parte que escribe allí Esdras 7:10 dice, les leo todo el versículo: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esdras fue muy entregado al enseñar. Y ya les decía que escribió Esdras, es posible que él escribió Nehemías, que escribió primera y segunda libro de Crónica. Y algunos se atreven a decir que fue el mismo que escribió Salmo 119. Algunos dicen que fue él. Pero Esdras se preocupó en enseñar la palabra, en seguir con el legado, enseñar la palabra. Padres, madres, jóvenes que estamos en este lugar, es nuestra responsabilidad que nuestra descendencia sepa la palabra de Dios, porque somos nosotros los que estamos llamados a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Deuteronomio 6, si alguien lo tiene allí lo puede buscar, 6 del 7 al 9, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Deuteronomio 6, del 6 al 7 y 9. Si no, yo se los leo acá y dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Iglesia, esto se repetirá, yo lo repetiré, lo diré, se los diré muchas veces, porque es el secreto de que nuestros hijos crezcan fundamentados en el Señor. No hay otra fórmula, es a través de la palabra, es a través de enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo enseño a mi descendencia, cuando yo oro por ellos y ellos ven el ejemplo en mí, que estoy amando a Dios, ellos lo van a hacer.
Ellos lo van a hacer. Y recuerdo algo que el Señor nos decía en los días de ayuno. Y el Señor nos decía y exhortaba a los padres y les decía: levanten el altar familiar. Yo no sé cuántos padres han dejado el altar familiar, el reunirse con sus hijos, el instruirles en la palabra, el enseñarles a amar a Dios, porque ahí es donde está la bendición. Ahí es donde está el secreto, en enseñarles a nuestra familia a amar a Dios. No importa que de pronto sus hijos, si es en la mañana, se levanten así, no importa. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra sembrada. Esa palabra va a producir fruto. Usted sabe que hay semillas que no nacen al mismo tiempo, ¿cierto? Las de maíz, ¿cuántos días demoran, hermano Hipólito? 3 días. Las de frijol también, casi mismo tiempo. Pero díganme otra semilla que dure más. Un mango, ¿cuánto dura un mango? Pero demora más, ¿verdad? Otra semilla, no sé si el corozo, esa demora años, yo creo, para venir a germinar. No importa cuánto tiempo dure la semilla en germinar en la vida de su hijo. No importa, pero ahí está la semilla sembrada. Algún día nacerá, algún día producirá en sus hijos la palabra del Señor, la semilla que está sembrada allí en el corazón de su hijo. Ella va a germinar. No se entristezca ni se desespere si usted cumplió con ese propósito de sembrar la palabra a su hijo, a sus hijos. Y usted ve que no hay fruto, por ahí no está ni nada germinando. No se desespere, siga orando, porque a su tiempo usted verá la cosecha, al tiempo usted verá la producción, usted verá, porque palabra de Dios que se siembra en el corazón de un hijo, de un muchacho, produce fruto, y ahí usted lo verá y usted se reirá, usted se gozará, usted se deleitará. Porque no hay nada más deleitoso para los padres cuando vemos que nuestros hijos les sirven al Señor. ¿Cierto? No hay nada más placentero cuando vemos que eso está pasando. Pero si en alguien de sus hijos no está pasando, usted haga la tarea, instrúyalo en la palabra, enséñele la palabra, levante el altar familiar. Y a su tiempo usted verá la respuesta. Siempre coloco a mi padre de ejemplo. Fue el que nos llamaba en las madrugadas a orar. Vengan a hacer devocional, y usted sabe que son las madrugadas el sueño más delicioso, ¿cierto? Pero nos levantábamos y hacíamos el devocional. Y aquí están mis padres. Y ahí está mi papá. Y a mí me daba rabia en el momento porque, pero nos levantamos a hacer el devocional y quedó esa palabra sembrada. Así fue que siendo muy joven, más o menos de 16 años, el Espíritu Santo llegó en una de esas noches, estando yo sola, orando, porque esa fue costumbre de orar antes de acostarme, orar al Señor. Y allí me sorprendió el Espíritu Santo, me bautizó allí en mi cuarto. Mi papá irrumpió a la habitación cuando me escuchó. Me dijo: hija, no te asustes, que eso es bueno. Hija, no te asustes, que eso es bueno. Cuando me escuchaba hablar en lengua y me escuchaba llorar y me escuchaba, dijo: no te asustes, que eso es bueno. Eso es bueno, mis hermanos. Instruir a nuestros hijos en la palabra. No nos cansemos de hacerlo. No nos cansemos, no escatime esfuerzo, no pierda un instante de enseñar la palabra a sus hijos, porque eso dará fruto, a su tiempo dará fruto. Entonces, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo
4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, predica. Hermano, no nos cansemos de predicar, de enseñar, de decir, de hablar de Cristo. No nos cansemos. Y trayendo, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo fue un varón que fue enseñado en la palabra por su abuela, por su mamá. Así que las que ya somos abuelas, no hemos terminado la tarea. ¿Cuántas abuelitas conmigo hay? Levanten la mano. No hemos terminado la tarea, mis amadas. Seguimos, ¿verdad? Enseñando la palabra a nuestros nietos. Y sigue el legado, y sigue allí, ¿verdad? Así que no hemos terminado la tarea. No, ya mis hijos crecieron, ya están sirviendo. Eso podía decirlo yo, no, ya ellos. No hemos terminado la tarea. Seguimos allí, ¿verdad? Y no crean los abuelos que están aquí que están exonerados de hacerlo. De pronto aquí está un ejemplo con una abuela o con una madre, pero los padres, los abuelos que están aquí o que pueden estar allí conectados, también es esa labor para ustedes. También para ustedes, enseñar la palabra. Y dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya les he dicho, ¿verdad? No se apartarán, porque ahí estará la palabra. Y yo he escuchado testimonios de jóvenes, aún de personas que ya son adultas, donde se han ido a otras ciudades, aún a otros países, y allá el Señor les ha hablado, allá el Señor les ha instado a volverse a Dios, a que se reconcilien con Él, y Dios ha cumplido con el propósito. Una vez escuchaba, yo creo, no sé si mi esposo lo compartió, cuando nuestro hermano Alejandro Palacio, que él viajó a Venezuela y él no quería saber nada de Dios, pero allá el Señor le habló, allá, y lo devolvió, que tenía que venir de nuevo y mire acá, ¿verdad? Porque Dios, cuando tiene un propósito con alguien, lo cumple, y Él lo cumplirá en nosotros. Así que, amada iglesia, podemos concluir que preparar el corazón estudiando la palabra, viviéndola y enseñándola, esa es la misión o la labor que nos corresponde hacer. Estudiar la palabra, cumplirla, obedecerla, pero también enseñarla. Eso es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Mientras tengamos vida, cumplamos con esa palabra. Yo le invito a que usted se coloque en pie. Colóquese en pie en esta mañana. Y oremos al Señor. Oremos al Señor y revísese usted mismo. Revísese a ver si usted está haciendo como hizo Esdras. Si usted está preparando su corazón a través de la palabra. Porque no hay otra fórmula, no hay otra manera de preparar nuestro corazón. Es a través de la palabra. Para que haya un avivamiento. Para que haya un avivamiento. Ore allí al Señor. Empiece allí a orar. Allí ore y dígale, Señor, si usted siente que ha dejado de estudiar la palabra, dile, Señor, perdóname, porque he dejado de estudiar tu palabra. He dejado de preparar mi corazón al dejar a un lado tu palabra. Perdóname.
Perdóname. Señor, aquí estamos. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias porque ella penetra, discierne la mente, el corazón, traspasa pensamientos. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es purificada 7 veces. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra, Señor. Tu palabra nos corrige, tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos edifica. Señor, y tú dices en tu palabra que si yo aparto mis oídos para oír tu ley, tu palabra, tú también apartarás tu oído de mis oraciones. Señor, no permitas que yo aparte mi oído y no quiera escuchar tu palabra. El que aparta su oído de la ley de Dios, su oración es abominable delante de Jehová. Señor, no queremos, sino queremos es abrir nuestro oído, nuestro corazón para escuchar tu palabra, pero también para ponerla por obra, para obedecerla. Señor, queremos obedecer tu palabra, obedecer tu palabra, obedecer tu palabra, obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra la seguiremos estudiando, la seguiremos obedeciendo, pero también la enseñaremos, Señor. Seremos instrumentos a través de nuestra boca, de nuestros labios. Señor, expresaremos, enseñaremos tu palabra. Tu palabra nos vivifica. Tu palabra, Señor, nos da vida. Aquí estamos en este día, Señor. Aquí estamos en este día. Señor, ayúdenos a obedecer tu palabra, amado Rey, para ser prosperados, para que nos vaya bien. Señor, porque queremos obedecerte, porque queremos amarte. Esta mañana en el devocional del Señor de alabanza, aprendíamos o recordábamos que debemos amarte con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Es lo más importante, Señor. Enséñanos a amarte. Amarte, Señor. Amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y de seguro que si te amamos, guardamos tus mandamientos. Guardamos tu palabra, obedecemos tu palabra, porque tu palabra es la que nos guía, porque tu palabra, Señor, es la que nos edifica, es la que nos instruye, nos dice qué cosas no debemos hacer para no pecar. Es tu palabra, Señor. Tu palabra es ese rayo de luz, esa espada refulgente, Señor. Es tu palabra, esa espada, Señor, esa espada de tu palabra, es esa herramienta con la cual tú nos has mandado a vestirnos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Y es la espada una de esas herramientas, Señor. Tu palabra, Señor. Tu palabra. Padre, ayúdanos a obedecerla. Gracias, Señor. Padre, provee los recursos
los recursos, aquellos que desean estudiar pero no tienen recursos. Tú les bendecirás, les proveerás, proveerás y le darás la sabiduría para ahorrar. Porque muchas veces decimos que no tenemos porque no somos ahorradores, porque no tenemos esa práctica de ahorrar, no tenemos esa disciplina de ahorrar, porque no tenemos un propósito. Señor, que podamos tener ese propósito en nuestra vida de seguir estudiando tu palabra, Señor. Si tenemos que invertir de nuestros recursos para estudiar tu palabra, lo haremos, Señor, porque tú nos proveerás. Tú nos proveerás. Tú proveerás a tus hijos. O proveerás. Pero primero coloca el deseo. Produce, Señor, el deseo, el querer en cada corazón. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha venido alguien por oración, yo le pido que pase hasta acá. Y vamos a orar por un joven, el hermano de nuestra hermana Carmen, Javier. Dice que está con un fuerte dolor de cabeza y su rodilla hinchada, su rodilla derecha hinchada. Vamos a orar por este joven. Está hospitalizado, salió de UCI ya, de cuidados intensivos, pero sigue aún allí con mucho cuidado. Pero vamos a orar por él. Y si ha venido alguien más por oración, si usted vino hoy por oración, vamos a orar. Hermana Olga, pase para orar por usted también, que me ha pedido que oremos. Si vino alguien más por oración, los hermanos pueden respaldar, los hermanos que siempre están orando, los ancianos que estén acá. Vamos a orar y a proclamar sanidad, liberación y victoria en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Señor, oramos a ti que nos oyes. Oramos a ti, Señor, que nos has traído hoy. Gracias, Señor, por cada alabanza que hemos entonado, por tu palabra que hemos recordado en este día. Padre, hoy nos unimos en el poder del acuerdo. Te presentamos la vida de Javier, Dios de la gloria. Toma a este joven, Señor. Tú lo dejaste con vida para que él pudiera abrir su corazón y recibirte, para que él fuese libre. Señor, y te pedimos que tú lo levantes, Señor, si está dentro de tu voluntad, para que él pueda, Señor, ser un hacedor de tu palabra, pero también alguien que predique tu palabra, testimonio vivo de lo que tú haces. Padre, reprendemos de él todo dolor de cabeza, todo dolor en su rodilla derecha, en el nombre de Jesús, y toda inflamación en su rodilla. Ahora enviamos la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Se disipa, Señor, toda dolencia, toda hinchazón, en el nombre de Jesús. Enviamos esa palabra, es tu palabra, porque tu palabra es la que obra. Así que tu palabra en favor del joven Javier es tu palabra, Señor, que le visita en esta hora, trayendo sanidad en su cuerpo, trayendo sanidad en su cuerpo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, oramos por cada una de estas personas